Es siempre un motivo de alegría el poder encontrarnos para estudiar la lección de la escuela sabática. En realidad, la lección de la escuela sabática es solo una guía para que podamos estudiar la Biblia. Así que estudiar la lección es estudiar la Biblia, es ir a la Biblia y conocer más de Cristo a través de la Biblia es nuestro propósito de vida, porque mientras más conozcamos a Cristo, nuestra vida será enriquecida, transformada. Esto es algo que nosotros nunca debemos de dejar de subrayar. A pesar de que todavía no hemos terminado el año 2025, ya estamos empezando esta semana a estudiar la lección que corresponde al primer trimestre del 2026. Y como es el estudio de la Biblia, este trimestre estaremos estudiando dos epístolas maravillosas, Filipenses y Colosenses. Estas llamadas epístolas escritas desde la prisión son epístolas que tienen un mensaje precioso para nosotros, de una manera muy especial para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Así que vamos a pedir que Dios nos acompañe, que podamos entender su palabra y que su palabra sostenga nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos corrige, nos instruye y nos permite conocer más a nuestro amado Salvador Jesús. Padre querido, esta mañana, al iniciar el estudio de Filipenses y Colosenses, una vez más queremos suplicarte que tu Espíritu nos guíe, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Permítanme compartir pantalla. Muy bien, ustedes ya están viendo ahí en las imágenes la lección que nos aboca a estudiar. Y esta semana el título de la lección es Perseguidos, pero no olvidados. Eh, Creo que es una lección muy, muy importante porque a veces nosotros sencillamente nos sentimos abrumados por las experiencias que tenemos que enfrentar. Muchas personas creen que la vida cristiana es una vida feliz, que no tiene problemas, que no hay dificultades. Y cuando se encuentran con dificultades, entonces empiezan a dudar si se equivocaron, si no tomaron una decisión buena. Pero lo que Cristo nos promete es su presencia siempre. Pero nosotros como sus seguidores vamos a pasar por dificultades porque seguimos el ejemplo de Cristo. Pero aunque tengamos que pasar dificultades, esas dificultades que pasamos, el Señor las transforma en bendición para nosotros. Eso que te está causando sufrimiento y dolor en este momento, cuando tú te aferras del Señor, el Señor te termina mostrando que eso se transformó en una bendición para ti, en una victoria, porque aún el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron la victoria por la cual nosotros podemos aspirar a la salvación. Tenemos la esperanza, la certeza de la salvación en Cristo. Así que la lección
es fascinante, una lección profundamente espiritual para poder comprender los avatares de nuestra vida en este tiempo. El versículo de memoria está en Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Miren, esta lección o este libro o esta epístola de Filipenses fue escrita desde la cárcel. El apóstol estaba prisionero por causa de la predicación del Evangelio, no porque fuese un malhechor. Sin embargo, ustedes van a encontrar repetidas veces una invitación al regocijo, al gozo, a la alegría en Cristo. A pesar de las circunstancias, el apóstol Pablo podía vislumbrar el gozo de ser un hijo de Dios aún en medio de esas circunstancias. Eso nos hace ver que Pablo no vivía de acuerdo a las circunstancias, porque nosotros como seres humanos siempre, y de una manera especial por nuestros sentimientos, somos afectados por las circunstancias en las cuales vivimos. Yo no sé si esta mañana yo estoy hablando a alguien que está sufriendo, que está pasando los peores momentos de su vida y no puede ver otra cosa que esos sentimientos negativos. Pero el apóstol Pablo veía a través de esas circunstancias a Cristo. Por eso dice, regocíjense en el Señor. Si tú estás sufriendo en este momento, regocíjate en el Señor. El Señor tiene una salida para ti. Y si es algo injusto, el Señor nunca olvida a sus hijos. Qué maravilloso. Miren, yo quiero que ustedes piensen un poquito en lo siguiente. No sé cuál ha sido el trabajo más exigente que hayas hecho. ¿Qué lo hizo difícil? ¿Fueron las expectativas, el tiempo asignado o ambas cosas? ¿Fue tu actitud hacia la tarea o quizá fueron las personas con las que trabajabas? O tal vez te parecía imposible tener éxito en ese momento. Piensa en el propósito del plan de salvación. De paso, nuestra lección titula Unir el cielo y la tierra. ¿Suena imposible? Jesús nos encomienda tareas aparentemente imposibles, humanamente imposibles, para que nosotros confiemos en Él, no en nosotros mismos, para que podamos llevarlas a cabo. Vivimos en una sociedad humanista, cuyo centro es el ser humano, pero la victoria no se gana viendo al ser humano, la victoria se gana al confiar en el Señor, al poner nuestra fe en Él. Este trimestre estudiaremos las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Estas dos epístolas tienen importantes similitudes. Ante todo revelan a Cristo, el único capaz de unir el cielo y la tierra. De hecho, ya estamos viendo que es una lección cristocéntrica. Esta semana analizaremos las circunstancias que enfrentó el apóstol Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió. Pero lo más hermoso es que aprenderemos. Cuando tú tengas que enfrentar pruebas, aprenderás estudiando esta lección. La lección de esta semana hace hincapié en dos temas principales: los sufrimientos de Pablo por causa del Evangelio, especialmente sus encarcelamientos. Y en segundo lugar, las estrategias que el apóstol
usó para predicar el Evangelio con la mayor eficacia posible, incluso en las circunstancias más difíciles. El día domingo, la lección dice Pablo el prisionero de Jesucristo, y eso dice Filemón, capítulo 1, versículo 1. Pablo no decía que era prisionero de César, porque en realidad estaba catalogado como un prisionero de César, pero Pablo nunca se identificó con eso. Él decía, Pablo prisionero de Jesucristo. Ojalá cada uno de nosotros pudiese decir y tener la certeza de que es prisionero de Jesucristo, que tú sirves a Cristo. No importa el trabajo que tú hagas, si tú estás con la mente puesta en Cristo, entonces tu vida estará moldeada y dirigida por Cristo. Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión y se cree que fueron escritas cuando Pablo estaba en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Si este servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para ello. Filipenses contiene algunas pistas acerca del lugar donde Pablo se encontraba en el momento de su encarcelamiento. Por ejemplo, en primer lugar, él habla de un pretorio. Esto puede referirse a la residencia oficial de un gobernador provincial, como la de Jerusalén, donde Jesús fue examinado por Pilato. Y esto consta en estos dos textos, San Mateo 27:27 y San Juan 18:33. O como la de Cesarea, donde Pablo fue encarcelado, Hechos 23:35. Pero Pablo utiliza claramente este término no como una referencia a un lugar, sino en relación con ciertas personas. Dice que toda la guardia pretoriana se familiarizó con el Evangelio. Esta guardia estaba integrada por hasta 14,000 soldados seleccionados que protegían al emperador y custodiaban a los prisioneros. En segundo lugar, Pablo también envía saludos de los creyentes de la casa del César, entre comillas. Esto indica que Pablo estaba prisionero en Roma, en contacto con los que servían a la casa imperial. Qué interesante es estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de inspiración y de enseñanza para nosotros. El día de hoy estudiamos y vimos a un Pablo encadenado. Dice Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. El primer caso registrado ocurrió en Filipos y esto está relatado en Hechos 16:16 al 24. Más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. En otro texto, Pablo dice que estaba en prisión. Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era allí acompañado por un soldado romano de élite. El historiador que la palabra de Dios lo menciona y es Ignacio de Antioquía, dice que aunque estaba una persona en prisión en una casa, tener el trato con estos soldados pretorianos era
lo peor que puede haber. Ignacio describe como bestias salvajes a estos soldados pretorianos. Pueden imaginarse lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar esas tensiones. A pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques, Pablo sabía que no estaba desamparado. No sé cuáles sean las circunstancias que tú estés pasando. Cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente. En momentos como esos, necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Uno de los más importantes es la Biblia misma. Qué curioso, en la palabra de Dios encontramos refugio, fortaleza, la palabra de verdad, porque en ella podemos aprender de los errores de otros y de cómo otras personas obtuvieron la victoria, a pesar de que tuvieron que pasar situaciones similares a las nuestras o peores que las nuestras. Además, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, porque el Señor no nos deja solos. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu para poder nosotros vencer todas las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. La pregunta es, ¿cómo podemos presentarnos siempre, en todo momento, como ministros de Dios? ¿Cómo puedo hacer? Fíjense que la palabra de Dios dice que podemos nosotros ser ministros aún en esas circunstancias, porque si miramos a Cristo, nosotros vamos a poder encontrar consuelo y puedes tener la certeza de que el Señor transformará esa situación difícil conforme su palabra lo dice en Romanos. El, el apóstol Pablo dice, porque esas cosas nos transforman y nos llevan a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo siento mi debilidad, es cuando yo recurro a Cristo y me aferro de Cristo. A veces nos soltamos de Cristo porque queremos enfrentarlos solos, queremos solucionar nosotros los problemas. Pero cuando tú miras a Cristo, Cristo se encarga y Cristo transforma esa maldición aparente en una bendición para ti. Elena de White dice, consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo.
la paciencia y la humildad con las que se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Qué maravilloso es lo que el Señor puede hacer en tu vida y en la mía en medio de esas circunstancias penosas que nosotros tenemos que enfrentar. Hoy tú tienes que mirar a Cristo. En Cristo tú siempre serás victorioso, siempre, 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 en toda circunstancia de tu vida. Cuando tú estás con Cristo, entonces eres fuerte y Cristo es nuestra salida. Como el apóstol Pablo lo va a decir más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que este espíritu te acompañe en un nuevo año que estamos por iniciar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por tu palabra, que es para nosotros un consuelo, una salida. Gracias porque tu palabra nos ayuda a mirar a Cristo, alzar nuestros ojos a ti, porque tú eres quien tiene nuestra vida en tus manos. Sé propicio, Señor, para cada uno de mis hermanos que este momento están pasando por circunstancias penosas. Permite que sus ojos, llenos de lágrimas, se alcen hacia ti y puedan ellos sentirse seguros en tu presencia. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Por los méritos de Jesús oramos. Amén.